Se conoce como Ouija a un tablero dotado de letras y números que se utiliza para entablar contacto con ese otro plano. ¿De qué elementos está formada una Ouija? ¿Realmente la Ouija sirve para contactar con los difuntos? ¿Qué tipo de medidas o pautas de protección hay que realizar antes de llevar a cabo una Ouija? ¿A qué peligro se expone una persona que realice un uso indebido de la misma? ¿Cuáles son los pros y los contras del uso de la Ouija? Para responder estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al maestro Juan, fundador de la Hermandad de San Jorge, periodista y escritor, y a Lu Vargas, vidente, sacerdotisa y escritora. Maestro Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Una vez más aquí para hablar de esas cosas tan extrañas que se mueven alrededor nuestro, que a veces lo captamos, pero muchas veces no. Pues bienvenido, maestro. Esta noche aquí estoy. Se presenta inquietante y tanto, misteriosa. Y tanto. Bienvenido, maestro, bienvenido. Bien, al lado del maestro Juan tenemos a la sacerdotisa, a la vidente, a la escritora Lu Vargas. Lu, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un placer una noche más. Encantados. Qué bien te veo. Gracias. Encantados de estar esta noche tan especial con un tema tan interesante que es preciso aclarar para que las personas no se confundan y no sucumban a ejercicios peligrosos que pueden tener indiscutiblemente consecuencias muy difíciles de solucionar. Pues bienvenido, como te decía, Lu Vargas, a este tu programa. Gracias. Hablemos desde lo básico. Vamos a empezar a conocer exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de Ouija. ¿De qué elementos, por ejemplo, está formada una Ouija? Bueno, pues básicamente la Ouija es el tablero y el puntero, originariamente eso es lo que es la Ouija, ¿no? Un tablero que tiene que ser de madera y el puntero también de madera. Normalmente consta del sí y el no, los números y las vocales. Ahora bien, claro, han proliferado hasta extremos inimaginables los tableros de Ouija, tanto que se puede hacer la Ouija online, ¿no? Que tenemos que contemplar hasta qué punto ha llegado la evolución y la modernidad de la Ouija, que es un poco más o menos lo que derivaría de las básicas mesas hablantes de Allan Kardec. O sea, de ahí se derivaría un poco a lo que sería la clásica Ouija. Pero al final, el ejercicio de la Ouija, que es peligroso si no se efectúa bajo los requisitos imprescindibles, no es ni más ni menos que contactar con los muertos, los desencarnados, los espíritus y los difuntos. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, normalmente contactar con los muertos para que nos vaticinen o auguren cosas del futuro. Y el problema no tanto viene siendo con el tablero, o el clásico vaso. Hay muchas personas que se reúnen en una mesa y no ponen más elementos, sino que un sí y un no en un papel y ubican un vaso para que los participantes pongan su dedo índice sobre el vaso y ahí se efectúe lo que tenga que suceder. El problema de todo esto no es tanto el medio, las herramientas o los materiales, sino que siempre y cuando se reúnan personas, se invoquen los espíritus van a hablar. Y esto, si no se efectúa bajo fórmula ritual, da igual si la Ouija es de madera, es redonda, es cuadrada, hay puntero, hay vaso, hay papel, da igual los elementos. Es que los espíritus se van a manifestar y si no se efectúa bajo fórmula ritual, abriendo, cerrando con las protecciones y efectivamente con los profesionales adecuados, las consecuencias pueden ser nefastas y trágicas. Yo no conozco a nadie que no haya hecho una Ouija correcta que no haya tenido una tragedia posterior. Es decir, una Ouija incorrecta trae tragedias posteriores. Quizás a los 2 años, a 1 año, 1 mes, 5 años, pero siempre porque seguramente ese espíritu que ha venido de manera indebida o un espíritu en transición hacia que le hemos molestado, ni más ni menos para entendernos, pues se ha podido quedar agarrado esa energía, esa vibración, y las consecuencias básicamente son siempre nefastas. Por eso no efectuar el ejercicio de la Ouija, que a lo que me remetía. Qué curioso, ¿no? Cuando podríamos, por ejemplo, consultar a una vidente, a un profesional, un canalizador, y sin embargo, en estos tiempos de modernidad,
todas las personas digan lo contrario, quieren contactar con sus difuntos para que les vaticinen el futuro, cuando poder contactar con nuestro futuro habría otros canales más sencillos sin tener quizás que contactar con los difuntos. Ahora bien, yo entiendo y respeto el morbo que puede causar, provocar o suscitar una ouija, ¿no, maestro? Y tanto. Iremos poco a poco llegando a ese punto, pero hay mucha gente que todavía no sabe exactamente cómo está compuesta esa ouija, ese tablero, ¿no? No hemos hablado de qué tipo de letras hay, cómo deben de ser las letras, qué es lo que vemos impreso, maestro. Sí, es que eso no es importante, porque hay quien hace surcos, hay quien las pinta. Es que se puede hacer, como ha dicho Lu, de todas las maneras. Bueno, pero una ouija tendrá que tener algún tipo de alfabeto. Sí, todo el alfabeto. Claro. Y además las frases que aquel grupo de personas ya tenga en mente que va a preguntar. O sea, si va a ser blanco, por ejemplo, o de otro color, pueden poner los colores, ponen los números, pero es que pueden poner muchas cosas, hasta frases completamente hechas, y preguntarle al espíritu. Pero esto, en el tema de la ouija, no es lo más importante. Lo más importante es quién, cómo y cuándo, porque ahí es donde entramos. En la ouija pueden poner círculos, porque preguntas cosas sobre círculos, pero todo eso es según la ouija que quiere hacer. Como también ha dicho, en una mesa pueden pintar en la mesa y con el vasito pasarlo por allí. O sea, eso es la forma de llegar a los números y a las letras, pero lo importante es quién baja. ¿Quién baja? No obstante, maestro, llegaremos también ahí. Claro, vivimos en España y entonces el alfabeto es español, evidentemente, ¿no? Las letras están ahí y son nuestras letras, ¿no? Que si estuviéramos en China tendríamos otro tipo de símbolos que también las utilizan, y las preguntas serían las mismas pero en chino, o en japonés, o en alemán, por ejemplo, con su abecedario en alemán, ¿no? Pero es curioso que la ouija se llame ouija, que significa sí, tanto en francés como en alemán. ¿Qué significa? ¿Por qué francés y alemán? Y no inglés y sueco, por ejemplo. ¿Por qué francés y alemán? ¿Por qué oui y ya? ¿Por qué ouija? Bueno, es un poco, el sí, es un poco la constatación de sí, los muertos siguen viviendo entre nosotros y se quieren comunicar. La combinación del francés y el germano viene por esa parte del espiritismo más profundo de Allan Kardec, ¿no? Esa combinación de ouija, sí. Creo que se deriva de ahí, como he dicho anteriormente, ¿no? De las mesas parlantes, y posteriormente se traspasa un poco ya a lo que es el tablero de ouija físico, pero anteriormente se han utilizado otras herramientas, digamos, más rudimentarias para contactar con los muertos. ¿Por qué? Porque se dice y se conoce que el difunto siempre tiene que materializarse a través de algo físico, y que en este caso la madera es un buen canalizador de esas vibraciones. Entonces, la afirmación sí es sí. Los muertos siguen viviendo entre los vivos, o la vibración sigue estando entre los vivos, y podemos contactar con ellos. Pero siempre hay que contactar de esa manera respetuosa, generosa, amable, y con todos los condicionantes que conlleva hacer un ejercicio espiritual de este tipo. ¿Hasta qué punto es una creencia, una superstición o un método para ponerse en contacto con los difuntos utilizar la ouija? Hablas de esas mesas parlantes, estamos hablando de siglos atrás ya, hablas de Allan Kardec, el padre del espiritismo en su momento, ¿no? Pero quiero recordar también que fueron unas hermanas, ¿no? Las hermanas Fox, las que utilizaban también, gracias a esas mesas parlantes, como tú bien decías, ¿no? Pero utilizaron una ouija para saber que había un capitán enterrado en una casa en concreto. Destaparon el sótano y apareció un capitán que era un navegante enterrado allí. Y eso era un mensaje que venía desde el más allá. Eso dicen que fue así, pero también se dice que esas hermanas Fox fueron después a participar en diferentes espectáculos circenses, ¿no? Y aquello se convirtió en un espectáculo, y no había nada de rigor ni nada serio detrás. ¿Verdaderamente las hermanas Fox supieron utilizar ese tablero? ¿Se les apareció el difunto porque necesitaba que alguien supiera que estaba allí enterrado y nunca más?
o salió por el azar, por aquello de las casualidades, le salió, pues eso, que había alguien ahí, porque nunca más volvió a pasar una cosa así, o siguieron trabajando en ese mundo espiritual al margen de trabajar en el circo y convertirlo todo en un espectáculo. Yo creo que todo correspondía un poco más a una tesitura más circense. Era más espectáculo que otra cosa, y en ese momento pues sí que debió encartar que encontraron eso en concreto. Pero creo que fue más una no casualidad, lo tenían que encontrar, estaba predestinado, pero que no hubo más allá verdaderamente. Quizás eran buscadoras, pero se quedaban al nivel del espectáculo, de la presunción, de la magia, de la puesta en escena, y que había un poco de todo, pero que en ese caso era más pues un poco el brillo, la magia y el escenario más que otra cosa. Yo no digo que no hubiese algo, ¿no? Una intuición, una magia, o que fueran buscadoras, pero que se quedaba más en un plano más circense en ese caso. Lo que pasa que la Ouija no es espectáculo, porque la Ouija tiene que estar una serie de personas en una mesa, más o menos, y no es espectáculo para los demás, porque si es espectáculo para los demás, entonces se complica todavía mucho más el tema de los muertos, porque esto es una cosa muy, muy, muy seria. Si se invocan a los muertos y vienen desencarnados, vienen seres que están buscando cosas malignas, se puede liar un tinglado brutal dentro de todo ese circo. O sea, pero maestro, vamos a ver, una persona de la calle que se hace un tablero, o se pone todas las letras del abecedario, se pone sí, no, alguna pregunta más ya escrita, pues para darle facilidades al fallecido, al difunto, al espíritu, al fantasma, es igual, ¿no? Se lo prepara uno, todo muy bien. Una persona de la calle que no tiene conocimientos de esoterismo, no sabe cómo invocar o quitar o cómo realizar un ritual, simplemente por preguntar a la Ouija en sí, ¿hay alguien aquí? ¿Se manifiesta alguien? ¿Eso ya tiene fuerza? ¿O hay que hacer una preparación para invocar a un espíritu? Porque si no, todo el mundo, o sea, representaría que estamos invadidos de espíritus, de difuntos, de almas en pena, de fantasmas buenos, fantasmas malos, que están a la mínima acecho pues para entrar en una situación. O sea, estamos rodeados entonces de demonios como de ángeles. Bueno, estamos rodeados de espíritus que están en diferentes planos y tesituras, pero que si en cualquier momento se les estorba o se les llama, pues claro, eso tiene unas consecuencias posteriores. Al tema de cualquier persona sin conocimiento hace una Ouija, es a lo que vamos, es que cualquier persona que quiera contactar con sus difuntos es mejor que lo haga a través de un profesional más que la Ouija. Si quiere tener una experiencia Ouija, entonces lo que tiene que hacer es contactar con un grupo profesional que realice la Ouija y ahí participar con todas las protecciones y toda la preparación. Es como si una persona quisiera operar un tumor sin tener el conocimiento, o construir un edificio sin tener conocimientos de arquitectura. Es lo mismo, ¿no? Cualquier persona no, y por eso no aconsejamos el ejercicio de Ouija a cualquier persona que quiera contactar, porque primero, no cualquier persona porque realice el ejercicio Ouija va a contactar, pero segundo, quizás una parte de esas personas que hagan ese ejercicio Ouija sí que pueden abrir una puerta y descender unos espíritus, y como no hay protecciones ni se hace bajo fórmula ritual abriendo, cerrando el ritual con las protecciones necesarias, se pueden quedar adheridos, no difuntos o espíritus, pero vibraciones, energías, situaciones, un sinfín de cosas que seguramente sean negativas, porque cuando no se sabe invocar es más fácil que venga esa oscuridad que está latente, que no debemos molestarla, pero que si abrimos la puerta, pues efectivamente es como si dejamos la puerta abierta de nuestra casa. Puede ser que pase la vecina, Antoñita, María y Rafaela, pero ¿y si pasa alguien con una intención menos positiva? Pues es lo mismo, ¿no? Dejar una puerta abierta. Lu Vargas, maestro, sí. Juan, por esa regla de 3, por ejemplo, sin el tablero, todo el mundo podría decir, bueno, pues voy a invocar al que pase, ¿no? Hay alguien aquí en esta habitación, manifiéstate y apágame la luz, por ejemplo, o mueve la silla. Por esa regla de 3, sí. El tablero en sí no es mágico, somos mágicos nosotros. El tablero es un medio, ¿no, maestro Juan? O sea, sí, de alguna manera tener un bolígrafo encima de la mesa, sí, o un vaso de agua sería lo mismo. Sí, pero no es exactamente lo mismo,
porque también se puede invocar sin el tablero. Bueno, hay una cosa, que dicen que donde hay una ouija, la ouija llama a los espíritus. Claro, la ouija ya es un objeto que es como por decirte un crucifijo, ¿no? Pues un crucifijo ya es un símbolo de protección. Donde haya un crucifijo se supone, se dice y se conoce que no van a venir las malas vibraciones, el demonio, las energías negativas. Entonces, donde hay una ouija es como llamar a los espíritus. Sí, eso es cierto, porque ya es una puerta. Si la llamas, es cierto. Pero también, según cómo esté preparada, en el sentido si ha estado ritualizada para que vengan los muertos también. Es que esto no es fácil, ¿eh? O sea, la ouija la vas a comprar, es un cacho de madera, la tienes que ritualizar, le tienes que dar el primer poder, que es de canalización. Y entonces, a partir de ahí, el que la está haciendo tiene que saber muy bien a quién llama y por qué lo llama. Y entonces, a través de ello tiene que hacer cosas que sean buenas, porque si le vienen espíritus malignos, por decirlo de esa manera, y le entran y él no se entera, y menos si lo hace solo, porque se hace en grupo normalmente para que los demás te puedan defender. Ahí hay mucha tela que cortar, porque estamos abriendo una puerta a otra dimensión, que el ser humano está indefenso. Estoy haciendo de abogado del diablo más que más de echaros una mano, ¿no? Pero hablas de que hay que ritualizar ese tablero, pero es que la gente no sabe que hay que hacer eso, por ejemplo, pues para ponerse en contacto. Y igualmente el tablero funciona. Para mucha gente que nos estará escuchando, bueno, es que yo no he hecho nada con el tablero, me lo compré, nos reunimos de vez en cuando con amigos y esto parece que funciona y esto parece que se mueve algo. O sea, hay gente que ha tenido experiencias sin necesidad de llevar el tablero a nadie que nos los ritualice. O sea, que ese paso podríamos en un momento determinado casi saltarlo porque la gente ha hecho la práctica sin ese ritual. Sí, lo que no sabemos es si el que hizo los tableros los ritualizó. Ese es el kit de la cuestión. Hay un señor que los hizo, los llevó a una tienda y en esa tienda los vendieron. Cuidadito. El que vende un tablero ouija está por la labor de ritualizarlo. Yo cuando entrego algo sí, de lo que yo hago, lo ritualizo. Para todas las personas que tenga una cosa que tengas que estar ritualizada. Yo no vendo una cosa que no sirva para nada. O sea, eso es lógico. Por lo menos por mi parte. Si yo te entrego una cruz, la ritualizo con una serie de líquidos, con una serie de invocaciones. Es que no es tan difícil, a lo mejor son 2 o 3 minutos, si no hace falta estar 2 horas para ritualizar. Entonces, si haces 20 tableros, los pones allí y los haces rápidamente todos, en 10 minutos los tienes todos ritualizados. Y entonces esos tableros, si lo compran profesionales, están contentos y van a comprar a esa tienda porque saben que los tableros son buenos. Y también puede entrar uno que compre el tablero sin saber de qué va. Claro, es que depende, por eso siempre el tema de la ouija tiene que ser gente que lo conozca, que sepa lo que es, cómo se invoca, cómo se hacen las aperturas. Hay que invocar, cada vez que se hace la ouija, hay que invocar. Hay que pedir a los que lleguen y colocar los protectores, que son otros espíritus que hay que pedir. Y entonces a partir de ahí hay que limpiar a las personas, hay que limpiar el espacio donde se hace. O sea, es que hay un montón de cosas para hacer. El gran problema es que hay gente que la hace, entonces le baja y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, pues mira, tírate por la ventana. Eso ha ocurrido, más de una vez. Y la persona, como está tan convencida de que no le va a pasar nada porque lleva mucho tiempo con esa ouija y ese espíritu, pues se tira por la ventana. Eso ha pasado. Y digo eso tan fuerte, han sido a lo mejor cosas también menores, pero hacen cosas que no deberían haber hecho. Pero como se lo ha dicho a la ouija, pues lo hacen. Hay que ir con mucho cuidado. Antes Lu Vargas nos hablaba de ese vaso, de ese máster, ¿no?, que se utiliza para que el espíritu guíe a los convocantes a diferentes palabras, que luego hay uno que tendrá que hacer de escriba, ¿no?, de notario, que va anotando las letras para irlas enlazando y saber qué es lo que va diciendo. Entiendo yo que tiene que haber alguien ahí que vaya escribiendo lo que va diciendo el espíritu. Pero ese vaso o ese máster que va moviéndose, ¿se apoyan los dedos o no se apoyan? Porque claro, si se apoya el dedo, está claro que alguno puede llegar a mover el máster o el vaso.
lo bueno sería que nadie apoyara el dedo, que lo pusieran todos encima y simplemente con el índice, con la energía de cada uno, hubiera un espíritu que moviera el máster, que moviera el vaso, ¿no? Claro, eso sería lo propio. Claro, no hay que poner el dedo, sino posicionarlo muy ligeramente sobre el vaso o el elemento para que el espíritu vaya marcando los comunicados o lo que nos quiere transmitir. Por eso el problema de la Ouija es tan delicado y la línea que separa la veracidad del fraude es muy estrecha, muy fina, porque normalmente siempre hay alguien que mueve el vaso o que pone más ímpetu y sin querer está moviendo el vaso, o por la autosugestión del momento alguien en su conciencia inconsciente pues mueve el vaso. Por eso es complejo saber distinguir entre un verdadero ejercicio de Ouija auténtico a un ejercicio de Ouija falso, y normalmente pues son personas, como decíamos anteriormente, que quieren saber cosas acerca del futuro, pero transmitidas por, además, sus difuntos conocidos, que la mayoría de las veces no tiene por qué comunicarse ese. Nosotros queremos que se comunique un difunto en concreto, pero se comunicará aquel que en ese momento pueda, quiera o encarte en la situación. Entonces, porque el difunto de alguien en concreto a lo mejor ya ha encontrado la luz. Exactamente. Ya ha pasado ese umbral, ¿no? Exactamente. Por eso, precisamente, la Ouija es tan peligrosa, porque abre una puerta y quizás esos difuntos que están en tránsito, si se hace en un ejercicio no protegido, vamos a decir, de Ouija, y se atrae un espíritu enfadado que está en tránsito, porque ponemos el ejemplo de una persona que ha fallecido súbitamente en un accidente de automóvil y no le ha dado tiempo esa transición, ¿no?, del alma desprenderse del cuerpo y que haya un entendimiento entre cuerpo y alma, pues ese espíritu no entiende nada, está en caos, y en ese momento se hace un ejercicio negativo de Ouija mal hecho, se abre la puerta, cogemos un tipo de espíritu de estas características, que acaba de fallecer, que no entiende nada, que está enfadado. Entonces las consecuencias pueden ser nefastas, porque ese espíritu no sabe dónde está y deberíamos de respetarle y que tuviese su tiempo para encontrar la luz. En cambio, a través de ese ejercicio, por una casualidad, sea la que fuese o fuera, se ha abierto la puerta, se queda ese espíritu, y luego, para hacerle entender al espíritu que regrese a su camino a la luz, es muy complicado. ¿Cuál es la diferencia? Que hacerlo mal hecho se pueden atraer este tipo de espíritus, que no son espíritus quizás malos, sino que son espíritus en tránsito que hay que permitirles que alcancen la luz. Esa es la diferencia. Si se hace mal, se pueden coger este tipo de espíritus, se enfadan y tenemos consecuencias nefastas, y si se hace bien, se abre la puerta, pero vienen espíritus con la antigüedad suficiente de comunicarse, irse y no dejar rastro ni consecuencias negativas. Imaginemos, Lubargas, maestro Juan, que lo tenemos todo preparado. Ahora hablaremos de los lugares donde es bueno hacer la Ouija, si es que somos expertos o queremos hacerla con un profesional, nunca solos, ¿no?, como habéis indicado. Ya tenemos el lugar, estamos ahí, hacemos la Ouija, pedimos que se manifieste alguien, y siempre que pedimos que se manifieste alguien es alguien conocido, pues para pedirle un favor, para ayúdame, dime dónde estás, qué va a pasar en un futuro, como tú bien decías, ¿no? Hay gente que le pregunta a la Ouija sobre el futuro, cuando podría hablar con un vidente, con un canalizador, con alguien que conozca este mundo y pueda verlo y tenga sus facultades y sus dones. Bueno, no aparece ese difunto y aparece otro, que en lugar de ayudar o hacerle un favor a la persona que lo ha convocado, le puede traer todo tipo de miserias. Pero a través de la Ouija también se puede hacer daño a terceros, o sea, que los que convocan al espíritu utilicen la Ouija para herir a un tercero y que ese espíritu vaya a trabajar por ellos, a petición de ellos, y se desplace y vaya donde están aquellas personas. Sí, eso también se hace. A ver, una vez contactas con un espíritu, te haces amigo de él, pues le puedes pedir esto, aquello, lo otro, pero aquí tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho desde el principio. Esto no es un juego. Y si tú le vas pidiendo eso, el día menos pensado, también te lo va a hacer a ti. ¿Por qué? Porque es un espíritu que ya también es malo. Y entonces esa maldad, cuando se cabree un día contigo, también te va a machacar vivo.
primero, hay que tener mucha experiencia. Hemos hecho Ouija, pero de todas las cosas que he aprendido, eso sería lo último que haría, porque hay otras cosas que son mejores y más eficaces y además con menos peligro. Porque claro, nosotros ya trabajamos con unos protectores que son nuestros, que los conocemos y que si hacemos una cosa están allí con nosotros. ¿Para qué vamos a arriesgarnos a buscar a alguien que no conocemos para hacer una cosa que se le encargamos a alguien? Tú eres José y te dicen que sí, y si es mentira, tendremos que comprobarlo. Pero, o sea, que Juan, conlleva esto, es que no es fácil, Juan, lo de maestro, la Ouija, habiendo cosas más fáciles, se hace la Ouija, pero con todas las responsabilidades, que no quiere decir que no se tenga que hacer. Vale, nosotros hicimos una Ouija en un programa que teníamos nosotros que se llamaba Pimienta y Chocolate, y estuvimos haciendo preguntas, y las preguntas que hicimos, claro, era un ser que había aparecido y le preguntamos, ¿tú eres tal? Dijo, sí. Ah, pues mira, entonces tú conocías, le hicimos preguntas para saber si era cierto. Ah, ¿tú conocías a tal? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo tal? Entonces nos explicó que lo conocía. Entonces era otra cosa. Y cuando estuvimos con el espíritu mucho rato, muy bien, tal, en un programa maravilloso que tenemos grabado, pero después de haber acabado el programa pasó una cosa muy, muy extraña, que cuando lo pasaron los de producción se dieron cuenta que habían salido en la pantalla primero una energía que era medio verdosa. Después aquella energía se convirtió en un hada de esas que volaba detrás nuestro. Y de esa se convirtió en 4 o 5 más. Volaban por allí, eran como las hadas de las películas, esas pequeñitos, bichitos pequeñitos. Después se volvieron a juntar y cuando acabamos la Ouija desaparecieron. Claro, pero era todo una maravilla porque conocíamos a quien había entrado, las hadas nos acompañaban, era una maravilla. Te traeré una copia. Gracias, maestro, y así la vemos, aunque yo seguía vuestro programa de televisión hace años atrás, lo seguía. Estabais los dos muy guapetones ahí delante de la cámara y explicando cosas muy interesantes, con un vídeo fantástico que nos trajisteis, por cierto, cuando comenzasteis aquel programa. Maestro, no obstante, a lo que estás diciendo, hay gente para todo, y hay gente que utiliza las cosas más malas que aprende pues para enviar energías oscuras y malas al resto, porque hay gente envidiosa que es funesta, que es mala. ¿Pueden utilizar estos malos porque les importe muy poco que después alguien le quiera cobrar el trabajo realizado? ¿Pueden utilizar estas personas malas o que saben utilizar estos tableros para enviar, como te decía antes, esa energía funesta, mala, y que esa persona de verdad caiga mal, o sea, que le dé algo, le pueda pasar algo, un accidente, tener un problema, una enfermedad, etcétera, etcétera? Hay profesionales que desafortunadamente lo utilizan medios como es la Ouija para llamar a esas sombras. No llaman espíritus que están en la luz para utilizarlo para el bien, para la evolución, para el bienestar, sino que llaman a sombras, a esos espíritus en tránsito, que cuanto más rebeldes, más agresivos, más endemoniados estén, muchísimo mejor, y lo que hacen es atraparlos y enviarlos a trabajar a aquellas personas que odian o que detestan o que tienen una envidia desbordada, y eso se suele utilizar y tienen a ese espíritu atrapado pues durante un tiempo o mediante el trabajo que quieren realizar o lo que ellos determinen. Claro, luego esto se paga, no se paga a lo mejor con inmediatez, pero se paga al tiempo o cuando Dios determina. Pero efectivamente hay muchos profesionales que se han nublado, ¿no? Precisamente decías en eso que catalogan como homilías, ¿no? que el aplauso, el oropel, el brillo, todo eso, ¿no? El reconocimiento. Hay personas que no saben vivir sin eso, sin el aplauso, sin el reconocimiento, sin el fruto de verano, ¿no? Creo que recordar que decías. Sí. No saben vivir sin eso. Necesitan un reconocimiento constante, un aplauso y una veneración constante. Y desafortunadamente en nuestro medio muchísimo más.
muchísimo más. Parece ser que si no te alaban o no te halagan o no te aplauden o no te alzan a los altares más supremos, parece ser que no te sientes lleno, no te sientes en gracia, no te sientes en gloria, que debería de ser todo lo contrario. Debemos de profesar la humildad, la generosidad, el bienestar, la comprensión y el entendimiento y el altruismo. Entonces, muchos profesionales utilizan no solo el medio de la Ouija, sino muchos otros medios, pero sobre todo la Ouija, porque la Ouija ya de por sí tiene ese doble filo donde quien lo sepa usar es como todo, lo sabe usar en blanco y lo sabe usar en negro y caza esas sombras, esos espíritus en tránsito y les envía a trabajar provocando accidentes, enfermedades, catástrofes a aquellas personas que detestan o que odian o que envidian o que a lo mejor un cliente confundido tiene esa ansia de venganza, pues lo mismo este profesional en la ausencia de valores pues utiliza esas herramientas, en este caso la Ouija, para decirle, mira, vamos a hacer un ejercicio Ouija, vamos a llamar un espíritu negro para que vaya esa persona que tú odias y que quieres venganza, que la haga sufrir y que te pague el dolor que te ha hecho. Y el dolor nunca se tiene que pagar con dolor, debemos perdonar y olvidar. Yo sé que no es fácil perdonar y olvidar, pero es un ejercicio sanísimo porque es aquello de que lo que no conviene, Dios lo detiene, ¿no? Entonces, y el ser humano quiere a veces tropezar con la misma piedra y la vida es maravillosa como para estar quedándonos estancados en piedras negras, malignas. Lindas palabras son esas, lo que pasa es que hay mucho lobo disfrazado de muchísimo, cordero, muchísimo, por eso hay que saber distinguir y hay que saber distinguir sobre todo quién te llega al alma y quién te genera una buena sensación y quién a través de sus palabras pues te genera una sensación de malestar. Bueno, te puede llegar al alma alguien que puede presentarse como un corderito, que hable muy bien, pero sin embargo es un lobo disfrazado, o sea que ahí puede engañar a la persona que es víctima en ese momento de Claro. de ese personaje, porque hasta que no ha pasado un cierto tiempo, el óxido no aparece, es todo purpurina, es todo, ¿sabes? No sé, porque, claro, hablas de envidias, dentro de este mundo vuestro, por ejemplo, hablabas de la envidia, que hay mucha envidia, porque claro, hay mucho fraude y mucha gente que no tiene facultades o tiene dones y sin embargo se meten dentro de estos menesteres que no le pertocan, ¿no? A lo mejor porque es una forma rápida, a lo mejor de ganar dinero o de trabajar de forma fácil según ellos, o de tener esa apariencia o de ser alguien en la vida, y resulta que entran en este mundo como para darse flores y decir yo tengo poderes, porque como eso cuesta demostrar en un momento determinado. Pero bueno, sabiendo que está este mundo esotérico lleno de envidias, como tú bien decías, vosotros que habéis estado en televisión, que lleváis tantos años en televisión, en radio, en medios de comunicación, Lu Vargas, perdóname, pero tendréis mucha gente que os ha visto en televisión y les habrá muerto el alma, ¿no? Diciendo yo quiero ser como Lu Vargas, hablar como Lu Vargas, ser tan entendida como Lu Vargas y tener los dones o las facultades que tiene Lu Vargas o el maestro Juan, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hacen cosas muy extrañas, ¿no? A veces para intentar apartarnos de nuestro camino, y es que yo creo que ni Juan ni yo buscamos ese reconocimiento ajeno, ni el aplauso, ni nada que pueda llenarte fácilmente el ego, básicamente porque intentamos no tener ego y ayudar y sobre todo al intentar dar esa luz cada uno de los días y mejorarnos, pero ha llegado a límites verdaderamente escabrosos. Sí, pero a ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Nosotros pasamos, porque perder el tiempo en si nos envidian o no nos envidian no nos lleva a ningún sitio, porque lo que queremos es aprender más cada día. Pero hay una cosa muy importante de lo que antes se ha hablado, y esto ya en otros programas más o menos lo hemos dicho. Hay en algunas religiones o en algunas órdenes que hay pacto con los muertos y ya te advierten, te dicen, tú este pacto con este muerto, ¿vale?, que se llama tal, ¿lo quieres para el bien o para el mal? No, yo lo quiero para el bien. Vale, no hay ningún problema. ¿Lo quieres para el mal? Si lo quieres para el mal, recuerda que dentro de poco tiempo, cuando hayas hecho algunas maldades, tú también sucumbirás. Y esto yo lo he vivido también con algunas personas que se han metido en el fregado y han pasado 2 años, han hecho un mal
Bueno, él no, el muerto que tenía pactado. Y ese muerto después también se lo lleva a él. O sea, cuidado, que los espíritus tienen más poder que nosotros. Y dirás, ¿y por qué hacen esas cosas? Bueno, esto podríamos decir que también es un tema del karma. Ese hombre que ha pactado en eso malo era parte de su karma y punto. Nosotros, las envidias que nos pueden tener, pues si quieres ser como nosotros, que aprendan como nosotros. Yo cuando me gusta una cosa, de quien sea, ¿qué hago? Busco, rebusco y la aprendo si es que puedo. Yo siempre digo, mira que sé cosas, no tengo ni idea. Maestro, ¿y cómo detectar un fraude en estos casos? Por parte de una persona normal y corriente es muy difícil, muy difícil. Ahora, si tú estás en una mesa de Ouija, y hay uno que no sabe hacer y está haciendo fraude, sí que se nota, porque claro, yo le preguntaría a ese espíritu alguna cosa que me diera una señal, porque no voy a preguntarle al mismo, oye, dime, ¿que esto está correcto o no? Y a lo mejor, como hay un sí o un no, pues rápidamente el vaso se nos movería para llevar ahí. Así de sencillo. Pero claro, para eso, como en todas las cosas, hay que entender. Esto sería como conducir un coche con carnet o sin carnet. O sea, sabiendo o no sabiendo. Eso es que llega al mismo tema. Puedes tener un accidente si no sabes conducir. ¿Dónde hacemos la Ouija? ¿En un cementerio? ¿En una casa lejos de la ciudad? ¿En nuestra vivienda habitual donde vivimos? ¿Lubargas? ¿Dónde hacemos la Ouija? La Ouija, si se quiere hacer lógicamente un ejercicio de Ouija sano, vamos a llamarle, debería de hacerse en un sitio, nunca en una vivienda, nunca en un negocio, nunca en un local comercial, sino en un lugar preparado por un profesional, porque además tiene que ser una sala un poquito en la ausencia de cosas y de objetos. Una sala tendría que ser bastante liviana, bastante ligera, podríamos decir, en la que se encuentra una mesa y las sillas y poco más. O sea, podríamos decir una sala especial para practicar este tipo de ejercicios. Esto para hacer un ejercicio bajo la tutela de un profesional, un ejercicio sano de Ouija, porque se quiere contactar con ciertos difuntos para que faciliten información. Cuando se hace una Ouija en negro para llamar a las fuerzas del mal y para enviar esas fuerzas del mal a trabajar en contra de personas, de situaciones y demás, pues normalmente en cementerios, en lugares abandonados donde las disposiciones y las vibraciones inferiores son mayores, en hospitales abandonados, en escuelas abandonadas, cualquier sitio que tenga una disposición tétrica y que suela tender más a la oscuridad que a la luz. Sitios donde pueden haber vibraciones agarradas de sufrimientos, de lamentos, de malestar, de enfermedad, de caos, cárceles o prisiones abandonadas o que colindan con este tipo de edificios o de lugares donde lógicamente hay agarradas toda una serie de vibraciones negativas que lo que van a hacer va a ser atraer esas sombras que esos profesionales, supuestos profesionales o guías van a atrapar para enviar a trabajar en negro, a trabajar en el mal. Y eso acontece y suele darse las situaciones a diario, lamentablemente a diario. Lo que está claro es que las personas desagradecidas son siempre maldecidas por las fuerzas del mal, ¿no? Eso nadie se escapa ni tan siquiera de la justicia humana como de la justicia divina, siempre lo hemos comentado aquí. No obstante, os iba a preguntar qué tipo de protecciones, qué tipo de fórmulas se deben de establecer para protegerse, pero no os lo voy a preguntar porque si no vamos a dar pistas a los no iniciados, a los que quieren jugar, porque por mucho que digamos habrá gente que seguirá jugando con la Ouija
Y no vamos a dar pista a esos, y con perdón, a esos idiotas o catetos o catetas que están en algunos medios de comunicación y que hablan por hablar y no tienen ni idea de nada, porque seguramente estarán escribiendo, copiando lo que digáis para luego hacerse lo suyo, lo que decía antes el maestro. Voy a copiar algo a ver si lo puedo hacer yo, pero es que la gente copia además mal y no sabe, ¿no? O sea, no vamos a dar pistas a los no profesionales que seguramente nos puedan también, os pueden estar escuchando, pero me voy a quedar con que si yo necesito hacer una ouija, recurriré a una Lu Vargas, por ejemplo, a un maestro Juan, a gente con sobrada experiencia que sabe exactamente a qué me estoy enfrentando y qué es lo que quiero pedir, pues para que ni mi espíritu ni mi alma queden ahí bloqueados, atrapados por algún fallecido o algún ente oscuro que no ha transitado, que todavía no sabe, como bien decís, qué es lo que me está pasando, que se ha quedado todavía aquí, que tiene que partir, pero que está muy enfadado y hará todo y más para utilizar nuestra propia energía. No obstante, Lu Vargas, maestro Juan, entiendo yo que el mal uso de una ouija puede, por ejemplo, dar como resultado una posesión demoníaca. ¿Alguien puede acabar siendo poseído por esa entidad? Por supuesto, tanto el maestro como yo hemos visto casos, nos han llamado in situ, pues a lo mejor familiares que han encontrado a sus chiquillos que se habían encerrado haciendo una cosa rara y nos han dicho venid porque esto no sabemos a qué corresponde. Se puede dar y existe, y de hecho, pues claro, el exorcismo está, la Iglesia Católica lo reconoce, lo practica y lo ejerce, porque cuando se abre una puerta al más allá y se abre de manera impropia, indebida, vienen esas fuerzas. Entonces, posesiones demoníacas lógicamente están vinculadas a la ouija siempre y cuando se abre esa puerta. Y menores, ¿por qué? Porque es como que esa fuerza del mal puede arrastrar o puede afastar o es como que ve con más posibilidades, ¿no?, de llevarse esa alma pequeñita que se está forjando, ¿no?, todavía en un cuerpo de un niño. Entonces es como más atrayente hacia ese espíritu en negro, esa esencia demoníaca. Entonces, por eso, claro, intentar advertir a los menores que practiquen, o niños que practiquen una ouija, pues es complicadísimo. Eso es labor de los padres, intentar explicarles con mucho amor, mucha paciencia y mucho equilibrio que esas cosas no deben hacerlas, porque siempre tienen consecuencias trágicas y muy lamentables. Antes, cuando hablabas de la apertura y de cómo se hacía, yo voy a dar en sencillo. Que no, que ha dicho que no. No, pero no es nada que puedan copiar. O sea, no es nada que puedan. Un lugar que primero hay que ritualizarlo. Bueno, pueden decir, estos supuestos pueden decir que lo han ritualizado. Bueno, pueden decir, pero si no está. Entonces hay que limpiarlo. Cada vez que se hace una ceremonia de esa, hay que limpiarlo con unos productos que tampoco vamos a decir. Entonces, a las personas también se las limpia, para que estén limpias y no puedan tener que les entren los espíritus. Y después, al cerrar, hay que hacer también las mismas invocaciones para que quede el lugar limpio y se hayan alejado todos los espíritus que hayan podido venir, porque a veces nos habla uno y pueden haber 30 más escuchando, que se lo están pasando muy bien. Es que claro, esto, como volvemos a decir, es que es tan amplio que bueno, que es un festín. Bueno, lo que está claro es que no aconsejéis de ninguna de las maneras que nadie que nos ha estado escuchando que se atreva a hacer una ouija, que ni tan siquiera compre el tablero. Si quiere hacer una experiencia mediúnica, pues que vaya a un profesional y que entre pues preparado, bien protegido, con los rituales necesarios, pues para saber que vamos a entrar en una sesión mediúnica, pero que vamos a salir de la misma manera o mejor de como hemos entrado, porque si no sería aquello entrada libre y salida a palos. Yo no soy devota de la ouija, o sea, no me gusta la ouija, no recomiendo la ouija. Sí he practicado, creo que 2 o 3 veces la ouija para medios de comunicación. Después me he sentido bastante mal, porque me ha agotado, ese ejercicio me agota, no me gusta, no encuentro, no tengo feeling, porque no me gusta, porque ya creo que podemos tener otros medios más amables de contactar, y sobre todo yo soy más generosa en respetar que los difuntos se expresen cuando ellos determinen, y no querer presionar quizás con toda esa disposición, pero lo respeto, pero nunca lo aconsejo.
aconsejo, porque hay otros medios y porque una sesión de mediunidad tranquila, sosegada, con todos los requisitos, puede ser muy bonita, muy entrañable, maravillosa, y no tenemos que sucumbir a este ejercicio que me parece en ciertas ocasiones quizás incluso violento. No recomiendo la Ouija, no me gusta la Ouija, lo respeto, entiendo lo que puede llegar a suscitar en ciertas personas, entiendo que las personas quieran practicar la Ouija ajenos a todo lo que estamos hablando, pero yo creo que para contactar, primero, dejemos a nuestros muertos descansar en paz, y segundo, si queremos contactar con ellos, hagámoslo de una manera dulce, hagámoslo de una manera respetuosa, igual que cuando celebramos el Día de Todos los Santos, intentamos hacerlo de una manera generosa, respetuosa, con flores, con nuestras oraciones, con misas de difuntos. Pues yo soy devota de contactar con nuestros difuntos según las pautas. Coincido en muchas cosas con las bases del espiritismo de Allan Kardec, pero siempre conocimiento, respeto, educación y máxima tolerancia, tanto para el que quiere contactar como el que contacta, como con la situación. Maestro Juan, esta noche no podremos, por falta de tiempo, atender comunicaciones. Sí que vamos a decir a nuestros oyentes que os vienen siguiendo que el próximo miércoles, si os parece bien, podríamos dejar líneas abiertas desde el principio y que os vayan preguntando lo que ellos quieran, ¿no? Y que el Maestro Juan les vaya dando su bendición. Pero a mí me gustaría que el Maestro Juan nos diera la bendición a nivel generalizado. No sé si hay alguna oración que envíe el Maestro Juan, esas energías que él nos acostumbra a enviar y nosotros a recibir, que proyectan ese bienestar, ¿no? Esa positividad. Maestro, ¿qué tal? Lo puedo hacer, pero si es general, tengo que hacerlo con las dos manos. Pero antes de hacerlo, si me permites 2 segundos, sí, para matar el tema de hoy, nosotros tenemos ya, vamos a decir, una entidad o dos que sabemos que vienen, que nos hablan, y lo pedimos a través de lo que se llama chamalongos o de los bucios. Preguntamos directamente y esos chamalongos nos hablan a lo que estamos preguntando, con lo cual no nos complicamos la vida con tanta ouija. Maestro Juan, con las 2 manos, con las 4 es bastante complicado, lo sé, pero inténtalo con las 2. No es nada complicado. La experiencia es, creo, 33 grados, ¿vale? Para todos nuestros oyentes que en estos momentos están aquí con nosotros, yo os bendigo, hijos míos, para que sigáis el camino de la purificación y os libréis de todo mal y peligro. Bueno, si hacemos un poco de historia, podemos apuntar que antes las comentamos, las hermanas Fox revolucionaron el mundo del espiritismo en 1847 con el caso Poltergeist, que vivieron en su propia casa en Nueva York, por ejemplo, pero de hecho podemos decir que el descubridor o el inventor de un nuevo sistema de comunicación con el más allá fue, como bien decía Lo Vargas, Allan Kardec, que fue el codificador del espiritismo, el padre de esta nueva ciencia e investigador de la tipología. Asimismo, en 1854, y con 50 años, Kardec oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes, al que solo empezó a conceder crédito tras haber sido testigo de inexplicables fenómenos relacionados con mesas giratorias o danzantes, así como fenómenos relacionados con la llamada escritura automática, que un día podríamos hablar de ese tema. En 1857, Allan Kardec publicó un libro que significará el inicio del estudio sistemático del espiritismo, como fue el Libro de los Espíritus. Hoy hemos tocado la Ouija, esta noche en Luces en la Oscuridad con el Maestro Juan y Lu Vargas. A los dos, Maestro, gracias. Gracias a ti por abrirnos la puerta a una dimensión. Bueno, grande dimensión. Gracias, Maestro. Gracias, Lu Vargas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un placer inmenso estar aquí contigo.